La prédica de hoy le he puesto de todo lugar a todo lugar. Y más o menos usted ya se debe estar imaginando por dónde va la prédica. Y quiero invitarlo a leer el capítulo 9 de Hechos. Vieron que la otra vuelta leímos el 10. Bueno, vamos a leer el 9, que es más cortito, pero que es muy hermoso este capítulo y nos va a hablar mucho en esta noche. Así que el capítulo 9 del libro de los Hechos va a aparecer también aquí. Dice así: Saulo, para los que no saben, Saulo es Pablo antes de convertirse. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, o sea, la iglesia, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esperen ahí. ¿Saben lo que es dar coces contra el aguijón? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Parece una trabalengua. Es darle patadas a una punta muy filosa, ¿sí? Dura cosa es darle patadas a una punta muy filosa. Los aguijones son lo que es como una lanza que se utilizaba para hacer que los animales caminen, obligándolos, pinchándolos. Si el animal se rebela y quiere pegarle una patada a la punta de esa lanza, obviamente que el que va a salir más perjudicado es el animal. Y acá el Señor está hablándole con esa figura a Pablo. Cuidado, cuidado, le dice. Dura cosa es darle patadas con lo cual yo te estoy guiando. Dura cosa es darle coces al aguijón. Seguimos. Dice él, o sea Pablo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver. Y tampoco comió ni bebió nada, o sea, un ayuno medio forzado. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías, acuérdese, no es el mismo Ananías del capítulo 5. Ese ya se había muerto. Lea la historia. Ese ya se había muerto. Este es otro Ananías. Dice que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco.
Allí tenemos entonces la historia de cómo se convierte Pablo, que hasta ese momento era Saulo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor amado, queremos escuchar tu voz. Queremos, papá, que vos en esta noche hables a nuestros corazones. Nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está queriendo recibir esta semilla. Y queremos, Señor, que esta semilla, al ser sembrada, dé mucho fruto. Gracias te damos, papá, te bendecimos en el nombre de Jesús. Bien, en este capítulo entonces vemos cómo Pablo, Saulo para ese entonces, aunque es lo mismo, Saulo, Pablo es lo mismo, ¿sí? Él acepta al Señor, se convierte en ese momento de una manera sobrenatural. Por eso siempre se lucha mucho teológicamente de si Pablo, porque es la única persona llamada directamente por el Señor, como fueron también los otros 12 discípulos. No hubo otro que tenga esa misma experiencia como la tuvo Pablo. Fueron los 12, quedó una vacante por Judas. Y entonces siempre se dice, ¿quién es el que está ahí en esa vacante? Al que eligieron tirando las suertes, que fue Matías, o Pablo, que fue llamado directamente por el Señor Jesús, ya resucitado y glorificado. Pero Pablo tiene esta experiencia de conversión totalmente sobrenatural, y ustedes saben lo que llegó a ser Pablo. Prácticamente el 70% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Las iglesias de aquel entonces, la mayoría las fundó Pablo. Y tenemos la teología del protestantismo o del cristianismo, es en base a lo que Pablo escribió. Así que fíjense si no llegó a ser un instrumento escogido. Pero yo quiero hablar no solamente de Pablo, sino de Ananías, porque para esta historia Ananías fue muy importante. En primer lugar, el primer punto que quiero tocar es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, uno de los diseños de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. En Ginosco, una de las lecciones que damos es que somos miembros de un cuerpo ungido, que es el cuerpo del Cristo. Cristo significa ungido. Y la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, está ungida con la misma unción, que es lo que hemos estado hablando en este último tiempo. Por eso el lema de este año, enviados con la unción de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Vos sos el cuerpo de Cristo. Todos aquí, si has aceptado a Cristo en tu corazón, si un día tuviste la experiencia del nuevo nacimiento, quiero que sepas que no solamente sos un cristiano, sos un miembro del cuerpo de Cristo. Y oro para que el Señor te revele lo que significa eso. No es solamente asistir a la iglesia los domingos. No es solamente que leo la Biblia y hago el devocional cada tanto o todos los días. Ser un miembro del cuerpo de Cristo implica mucho más que una vida religiosa. Ser un miembro del cuerpo de Cristo implica que es Cristo a través tuyo tocando este mundo. Amén. Por lo tanto, ser un miembro del cuerpo de Cristo es todos los días, 24/7, 365, eternidad. No es que hoy no quiero ser miembro del cuerpo de Cristo, entonces hoy me lo tomo. Todos los días somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos los días. Y
Me gusta mucho este concepto porque lo vamos a ver en esta historia. En Hechos, en el capítulo 9, versículo 10, que lo acabamos de leer, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí, acá estoy, Señor. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, físicamente, el Señor Jesús tenía un alcance ministerial limitado. No porque Él sea limitado, sino porque en ese momento Él estaba físicamente en esta tierra, y por estar físicamente no podía estar en más de un lugar a la vez. Pero cuando Él resucita, es glorificado, es llevado al cielo y Él envía al Espíritu sobre la iglesia se transforma en su cuerpo, y por lo tanto ahora Cristo está a través de la iglesia en todo lugar. En todo lugar. Ahora, si nosotros estamos conectados al Espíritu Santo, Cristo está en nosotros y por lo tanto Cristo está en todo lugar a través de nosotros. Amén. 1 Corintios 12, 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿Por qué? Porque Dios te formó, porque Dios te diseñó, porque Dios te ha dado la capacidad de ser una parte, un miembro de este cuerpo, y tenés una funcionalidad que no la tiene otro, porque sos único, porque Dios quiere usar tu vida de manera única. A través de la iglesia el reino tiene una expansión y un alcance que antes no lo tenía. Ahora la iglesia, el Señor y el reino, a través de la iglesia tiene un alcance prácticamente a todo el mundo. Luego que Pablo tuviera su encuentro con el Señor, se le ordenó que entrara en la ciudad de Damasco y que allí esperara. Y es entonces cuando el Señor hace uso de su cuerpo, porque necesitaba a alguien para que vaya y ore por Pablo. Fíjense que el Señor no manda llamar a Jerusalén a los apóstoles. No manda a llamar a Pedro: che, Pedro, venite, caminá hasta Damasco y orá por Pablo, porque necesita recobrar la visión, porque este hombre yo lo voy a usar. No manda a llamar a Juan, no manda a llamar a Jacobo, no manda a llamar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque él tenía miembros de su cuerpo en Damasco. ¿Y saben qué significa eso, mis hermanos? Que donde quiera que estemos, el Señor puede hacer uso de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, somos miembros de su cuerpo y allí el Señor nos puede utilizar. ¿Para qué voy a llamar a Pedro? ¿Para qué voy a llamar a Juan? ¿Para qué voy a llamar a alguno de los discípulos si en Damasco lo tengo a Felipe? No, pero son apóstoles, son más importantes, son... No. Porque tengo a Ananías, perdón. Dije, no sé, ¿qué dije recién? Felipe, dije. Si en Damasco tengo a Ananías, Felipe estaba allá en el otro lado. Andaba en otros asuntos, Felipe. ¿Para qué voy a llamar a Pedro, a Juan, si en Damasco tengo a Ananías? Y no se trata de que aquellos sean más importantes y este no tanto. No, se trata de que es su cuerpo. Que Ananías también es un miembro de su cuerpo. Y Dios dice: voy a usarlo a Ananías para que haga esta tarea. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios quiere hacer algo, no va a llamar a los líderes de la iglesia.
No va a llamar al pastor, no va a llamar al equipo, va a llamar al que esté disponible. No, el único que dijo amén fue... Es fácil decir, te invito, o sea, que te aparezca algo, uy, aguantame que lo llamo al pastor. Aguantame que lo llamo a Gabino, a Andrea, o aguantame que lo llamo a Siachi, a Romy, aguantame que lo llamo a Nasa o a José. No. Porque el Señor ha dicho que sos miembro de su cuerpo. Y como sos miembro de su cuerpo, puede usar tu vida. Y hay una honra tan grande en que Dios utilice tu vida. Y tu vida, algunos esperan que el ministerio se cumpla acá adentro nomás. ¿Saben qué? Acá adentro, en estas 4 paredes, es el lugar donde menos se ejerce ministerio. Porque acá unos pocos nomás lo hacen. Limitamos a la música o al que predica o enseña, al que pinta, y ya se nos están acabando. A los ujieres, algún líder, ¿no? Pero cuando salimos allá afuera y cuando entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, el abanico ministerial se abre mucho. Ahora vos y yo somos las manos y los pies de Jesús. Ahora vos y yo somos aquellos por los cuales Jesús quiere tocar personas y sanarlas. Quiere tocar personas y liberarlas. Quiere hablarles para que reciban el mensaje del reino. Ahora vos y yo somos esos. No necesita traer a un predicador relevante para que haga la tarea. Vos sos miembro del cuerpo de Cristo. Solamente tenés que decirle como Ananías: heme aquí. Tito 3:1 dice en su segunda parte que obedezcan y que estén dispuestos para toda buena obra. ¿Qué se necesita? Que estén dispuestos. ¿Necesita el Señor que estés capacitado, que ya tengas 10 años de seminario teológico? ¿Necesita eso, Señor? Lo único que necesita el Señor, y no es que minimizamos aquello, porque es importante, pero lo que el Señor necesita es tu disposición. Es tú decirle como Ananías: acá estoy, heme aquí. Disposición, nada más. Yo no sé cuánto seminario tendría Ananías. Lo que sí veo que el tipo oraba y recibía al orar. Tenía visión, tenía una conexión con el Señor. Y créanme que eso es ya too much, dirían por ahí, ¿no? Hay gente, yo he escuchado varios que dicen: no, yo cuando estudie, cuando haga aquello, cuando me meta al seminario. Y no es así. Dios puede usar tu vida en cualquier lugar, porque lo que el Señor necesita solamente es disposición. Es que le digas: acá estoy, acá estoy. Isaías en el capítulo 6, versículo 8, después que él vio toda la visión, tremenda visión del trono, donde fue tratado, donde vino un ángel, dice, con un querubín, con brasas en una tenaza, y le toca los labios y le dice: tu boca ha sido purificada. Todo ese... Vea una prédica, búsquela en el YouTube. Y dice, el Señor pregunta: ¿y quién irá por mí?
Y el Señor, ¿a quién le está tirando la pregunta? ¿Vieron cuando? Es como cuando tu mamá te dice, ¿quién puede ir a comprar pan? Cuando esas preguntas, viste, que las tiran hacia, a ver quién agarra. E Isaías estaba tratado recién, lleno del Señor, purificado, y escucha esa pregunta y no pudo aguantarse. Yo. Pregúntame, ¿no? Yo, envíame a mí, yo estoy dispuesto, heme aquí. Eso es lo que el Señor necesita. Gente dispuesta. Gente que diga, Señor, yo estoy dispuesto, yo quiero ir, envíame. Por eso, mis hermanos, quiero que se te revele que como somos miembros del cuerpo de Cristo, donde quieras que estés, el cuerpo de Cristo está. Porque sos vos. Y ahí Dios puede usar tu vida, donde quiera. Punto 2. Los temores que nos limitan. Porque ante el envío del Señor siempre va a haber ciertos temores, ciertas cuestiones que nos pueden estar limitando. Hechos 9, 13 y 14 dice: entonces Ananías, porque casi se establece una charla con Ananías, él y el Señor, dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. De hecho, cuando apedrean a Esteban, gracias, cuando lo apedrean a Esteban, el capítulo termina diciendo que las ropas de todos los que estaban apedreando a Esteban las habían puesto a los pies de un joven llamado Saulo, Pablo. ¿Y saben qué significa eso? Significa que él era el que estaba comandando todo eso, que él estaba llevando adelante esa ejecución, porque él había sido formado como un fariseo, tenía celo por el camino, o sea, celo que no se formara este camino, estaba en contra de la iglesia. Él quería destruir este camino. Y entonces había conseguido cartas de los principales para encerrar en la cárcel a todos los que se identifiquen como cristianos y en lo posible llevarlos a que los maten. Entonces había mucho temor. El nombre de Pablo estaba en la boca de toda la iglesia diciendo: este tipo es terrible, este tipo nos va a matar, que no nos agarre Pablo. Y cuando Dios le dice: tengo un trabajito para vos, Ananías. Sí, Señor, acá estoy. Pablo, ¡no! Se convirtió. Quiero que vayas y ores por él. Y me encanta que esto se lo está diciendo el Señor a Ananías en una visión. Y dice, y él tuvo una visión que un hombre llamado Ananías venía y oraba por él y recobraba la vista, ¿no? De visión en visión iba ahí la cosa, en los códigos de Dios. Y Ananías inmediatamente le salta esto: Señor, yo he escuchado que este hombre ha hecho muchos males, que este hombre... Y inmediatamente el miedo, el temor, no eran solamente prejuicios como vimos la otra vuelta con Pedro. Acá había miedo. ¿Qué me va a pasar? Señor, si yo voy y le hablo y este tipo me mata o me pone en la cárcel. Había un miedo lógico.
Pero el Señor le dice que vaya. Ananías recibe la misión del Señor, pero el temor lo invade por un momento, porque tenía que ir a ministrar la vida de que era considerado el hombre más peligroso para la iglesia. Las excusas de Ananías son válidas. Muchas veces estamos dispuestos a ser usados, pero cuando el Señor nos envía a alguien y nos muestra quién es ese alguien, porque mientras aquel a quien vamos a hablarle no tiene nombre, sí, Señor, acá estoy, pero cuando ese a quien vamos a hablarle ya se le pone nombre, ahí ya empezamos a pensarla. Y la iglesia y los enviados, los llamados del Señor y los envíos del Señor no son abstractos. La iglesia responde muchas veces, heme aquí, Señor, pero de manera abstracta. Pero cuando el Señor te dice, bueno, si vos me decís, heme aquí, quiero que vayas y le prediques al brujo del pueblo, como ha pasado con muchos misioneros. O quiero que vayas y le prediques al que vende las drogas. Quiero que vayas a el peligroso. Y ahí ya, porque mientras no tiene cara, somos muy valientes. Pero cuando ya el envío tiene nombre y apellido, la pensamos. Y a Ananías le pasa eso. Siente esa resistencia. Pero ¿saben qué me gusta de esto? Es que Ananías fue el primer referente de Pablo. Fue el primer hombre cristiano con el cual se relacionó Pablo después de su conversión. Fue el que oró por Pablo para que se recobre la vista y lo bautizó. Pero eso no estuvo exento del temor. Tuvo que tomar valor. Y ahí es donde el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Es fácil cuando le hablamos a alguien que no tiene mucha vuelta y se convierte y todo feliz. Pero cuando nos enfrentamos con alguien que ya tiene una historia, es más complicado. ¿Y saben qué, hermanos? En la obediencia al Señor tenemos que ir, porque vos no sabés en qué se puede transformar esa persona. Vos no sabés qué va a hacer Dios con esa persona. Ananías obedeció porque Dios lo envía y porque le dijo más o menos lo que iba a pasar, pero él obedeció. Y si él no hubiese obedecido, Dios hubiese mandado a otro. Pero Ananías se quedó con el honor de haberle predicado a Pablo, de haber orado por él y haberlo bautizado. Pero fue, aún en ese temor, obedeció y fue. Nunca sabemos qué va a hacer Dios con aquel que yo le predique. Hay tantas historias, tantos testimonios de personas que uno decía, ¿quién será? ¿No? Le predicaba, listo, y seguimos camino y resulta que esa persona termina siendo un tremendo pastor, predicador, misionero o lo que sea.
Hay muchas historias así. Por ejemplo, hay un hombre que se llamaba, y lo he citado algunas veces, se llama Charles Spurgeon. Ese hombre se le consideraba el príncipe de los predicadores. Era un hombre tremendo en la predicación. Llenaba lo que en ese entonces eran teatros y tenía predicaciones tan potentes que la gente se convertían de a cientos, de a miles. Ese hombre, siendo un adolescente, comienza a sentir que necesitaba a Dios en su vida. Un adolescente. Y empieza a acercarse a Dios. Y un día le dice a los padres: papá, quiero ir a la iglesia. Bueno, le dice al papá, anda. Le recomienda una iglesia. Nevaba. Estaba complicado el clima. Pero él igual va. Y cuando él va, se desvía del camino por la nieve y termina en una iglesia que no era la que el padre le dijo. Era una iglesia muy chiquitita y dice que habían como mucho 10, 15 personas. No había más que eso en el servicio de la mañana. Y encima, el predicador que iba a predicar esa mañana no pudo llegar. Y un predicador improvisado de entre los 15 que había tomó lugar. Dio una prédica que no duró más de 10, 15 minutos. O sea, no era yo. Y en esa prédica usó un solo versículo del libro de Isaías que decía simplemente algo así como que miren al Señor. Y su prédica era tan simple que decía mirar. Cualquiera puede mirar, hasta los animales pueden mirar, y así es, ¿no? Y nosotros miremos a Dios, y listo. Pero ¿saben? Esa palabra caló tan hondo en Spurgeon, tan hondo, que ese día entregó su vida al Señor. Y dijo: yo voy a mirarte, voy a hablar de vos mirándote. Y habló todo su ministerio de la hermosura del Señor y de la gracia que el Señor tiene con nosotros. Imagínense si él hubiese llegado a esa iglesia y de entre los 15 nadie, yo no. No vino el predicador, y bueno, vamos a tener que irnos a la casa. Imagínense si hubiese pasado eso. Pero resulta que el Señor le habla a uno. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo estaba ahí. Y ese uno respondió y dijo: yo tengo algo. No es mucho, pero tengo algo. Y subió. Y comenzó a predicar en esa simpleza, pero con amor. Y dio un mensaje que capturó a un hombre que convirtió miles de personas. Miles. Tenemos testimonios como el de, ¿lo ubican a A.W. Tozer? Es un escritor de libros. En la escuela de culturas sobrenaturales hemos leído algún par de libros de él. Uno de ellos se llama En la búsqueda de Dios. Otros libros, El poder de Dios para tu vida, Diseñados para adorar. Si puede ubicarlo, A.W. Tozer, cómprese un libro de él y léalo. Son tremendos. Este hombre que se le llamó un profeta, escribiendo libros, y que estableció un muy fuerte doctrina a través de sus libros, fue invitado por un matrimonio a lo que para nosotros era una casa Betania. Y lo invitaron: venite, siendo él un jovencito, venite, tenemos una casa Betania, tenemos un encuentro casero de estudio bíblico. Y entonces él va, y cuando él va escucha lo que había, la palabra de ese lugar, y se entrega al Señor.
George Mueller fue un famoso hermano de Inglaterra, famoso porque tuvo hogares para niños huérfanos, los rescataba de la calle, hizo cantidades de hogares, vivía por fe. Lea la biografía de él, tremenda. Cuando él era un adolescente se rebela, quiere vivir una vida a la manera de él y comienza a vivir una vida totalmente de pecado. Llega un momento en que quiere más o menos encaminarse y tenía un amigo que se llamaba Beta, el amigo, y que también andaba por malos caminos, pero este se había acercado un poquito a la iglesia y se había acercado a un grupo también de estudio bíblico en una casa. Y él le dice, ¿vos vas a la iglesia? John Mueller, ¿no? Le dice a Beta, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a un grupo por ahí, ¿no? ¿Y puedo ir? Y dice que no lo quería llevar. Y no lo quería llevar porque dice que era muy pecador. Pero cuando George Mueller va a esa casa y escucha el mensaje, se convierte y entrega su vida por completo al Señor, y el Señor lo utiliza de una manera tremenda. Y así tenemos, hermanos, hombres y mujeres que en algún momento alguien le predicó, en algún momento alguien le cumplió con lo que el Señor le mandó a hacer. Sin embargo, ese que le predicó quizás ni se esperaba lo que había detrás. Billy Graham, que hace muy poquito murió, fue un predicador mundial. Millones de personas escucharon su mensaje. ¿Dónde aceptó al Señor? En un grupo casero al que lo invitaron. Luis Palau, argentino, también le predicó a miles, millones de personas, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Dónde conoció al Señor? Primero su papá lo llevaba a repartir folletos cuando era un niño. Y en segundo lugar, conoce el ministerio de Billy Graham y se siente tan inspirado que decide, yo también quiero hacer lo mismo. Carlos Anacondia, lo invitan a una reunión. Él vivía atemorizado por el sistema, atemorizado por todo. Tenía una posición económica muy buena, pero vivía con miedo. No quería tener ni hijos, porque decía, ¿para qué tener hijos? Van a venir a sufrir a este mundo. Se convierte en una reunión de una iglesia muy pequeñita que estaban haciendo una campaña. Allí el Señor lo toca, junto con su esposa. Los dos se entregan el mismo día. Y después de allí no lo paró nadie. Hizo campañas tremendas en toda Argentina, en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Lo venían a ver de todas partes porque decían, ¿qué está pasando en esas campañas? Porque había liberaciones, sanidades, cosas sobrenaturales. Y me imagino que aquel hombre que predicó esa noche ni siquiera se imaginó que esta pareja iban a transformar tantas personas, tantas vidas. Por eso, mis hermanos, cada vez que uno predica, sea que prediques desde un púlpito, sea que prediques en tu trabajo, en la calle, donde sea, esa persona a la que el Señor te envía, vos no sabés lo que el Señor tiene para esa persona. Puede ser que de allí se levante un próximo predicador de millones, de multitudes. Puede ser que de allí se levante un misionero, un pastor, que de allí se levante un profeta, que de allí se levante un apóstol, que de allí se levante, no sé, un líder, algo. Pero no te quedes sin hablarle. No te quedes.
Yo sé que muchos aquí, cuando te hablaron por primera vez, esa persona que te habló, no sé si se imaginaba lo que hoy estás viviendo y a lo que el Señor te está llevando. Pero estamos así. Por un lado, somos aquellos a los que nos predicaron, pero hoy estamos en un lugar desde el cual tenemos que predicar. Por un lado, de todos lados, como en Ananías. Tengo a Ananías allá en Damasco. Le predica a un Saulo que va a todos lados. De todos lados a todos lados. La iglesia no se detiene. Ananías obedeció y lo demostró de esta manera. Dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías cobró valor y en obediencia fue por Saulo, a quien ya no vio como el enemigo, y en su saludo lo refleja: hermano Saulo, hermano Saulo. Ya no lo vio como el perseguidor de la iglesia, como el violento, como aquel que quería llevarlo a la cárcel, como aquel que quería destruir a la iglesia. Ahora entró y le dijo: hermano Saulo. Y esa experiencia, mis hermanos, de llamar hermano a alguien por primera vez, tremenda. He vivido la experiencia de predicarle a algunos que se convierten, se entregan al Señor en algo tan lindo, tan sobrenatural, que uno se da cuenta que hasta la cara les cambia. Y ese primer momento de decirle hermano no tiene precio. Por eso vos podés ser esa persona a la que le digas por primera vez hermano a alguien. Bienvenido. Ahora sos de la familia. Hermano, hermana. Vos podés ser tener ese privilegio. Y último punto: instrumento escogido. Hechos 9 del 15 al 16 dice: el Señor le dijo, luego que estuvo ahí Ananías discutiendo con el Señor por quién era Pablo, el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo es llamado por el Señor aquí instrumento escogido. Y esta es la realidad, mis hermanos. Cada uno de nosotros somos gente con una misión, con un llamado, con propósitos. Somos instrumentos escogidos en las manos del Señor. Cada uno de los que está acá, Dios te llama. Dios te dice: sos mi instrumento. Donde quiera que estés, sos mi instrumento. Yo te escojo porque tengo trabajo para tu vida, porque tengo un propósito. Y ese propósito siempre tiene que ver con predicar el evangelio a alguien para que sea salvado del infierno, pero para que tenga propósito de vida. Y somos nosotros los instrumentos en manos del Señor. ¿Qué te imaginas de alguien cuando le predicas? ¿Qué ves en las personas cuando le predicas?
Quizás no veamos mucho, pero sí podemos tener la expectativa de que esa persona va a ser usada por el Señor. Tenemos que tener esa expectativa de: Señor, glorificate en esta persona, glorificate en esta vida. Demostrame, Señor, que lo grande que sos, haciendo de esta persona algo poderoso en tu reino. Y lo he podido ver, hermanos. Y yo le agradezco al Señor de muchas personas a las que les pude hablar, a las que pude discipular, a las que pude, y lo veo acá. Y veo cómo el Señor los trajo en un momento, pero hoy los veo y wow. Y a dónde los lleva no sé, pero va a ser más wow todavía. Porque miro con expectativa, miro con fe, y acá yo veo pastores, veo líderes, veo misioneros, veo herramientas, instrumentos escogidos en manos del Señor. No veo solamente una iglesia que se reúne los domingos. Veo gente, veo instrumentos escogidos que trastornan el mundo durante la semana. Eso veo. No quiero ver solamente personas religiosas. Yo veo más que eso. Veo hombres y mujeres que al soltar palabra, gente recibe, se acepta a Cristo, son transformados. Dios los ama. Cambian sus realidades y las realidades de otros. Esa es la expectativa. Esa es mi mirada de fe sobre las personas. A veces es difícil mirar eso, sí, porque a veces nos detenemos en lo que nuestros ojos ven. Pero quiero que te animes a mirar más allá y ver que esa persona también puede ser un instrumento escogido en las manos del Señor. Pablo llegó a ser un instrumento escogido en las manos del Señor. Y saben que cuando habla de instrumento escogido, hablamos de algo que tiene un diseño. Imagínense un taller de carpintería. Y el carpintero necesita cortar una madera. No va a usar un martillo para eso. No va a usar un destornillador para cortar una madera. Va a buscar un serrucho, una sierra para poder cortar esa madera. De eso se trata, ser un instrumento escogido. Que Dios te escoge por tu diseño para una tarea. Y Pablo, por diseño, Dios lo escogió para una tarea que solamente Pablo podría haber hecho. Pablo fue formado porque el mensaje que él tenía era para gentiles, para reyes, para los griegos y para el mismo pueblo de Israel. Pablo fue formado de tal manera que él estudió a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, el cual a su vez había estudiado a los pies de un gran maestro llamado Hillel, que había fundado una escuela de teología distinta a otra. Habían dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era totalmente farisaica, religiosa, rígida. En cambio, la escuela de Hillel, fíjese esto, era una escuela muy abierta a llevar a Dios al mundo. Una escuela que no era rígida de manera religiosa, que cerrara las puertas a acercarse a Dios. En cambio, la otra escuela sí. Imagínense si Pablo hubiese estudiado en esta, pero estudió en esta otra. ¿Fue por accidente? No.
Pero además Pablo nació en Tarso, un lugar donde había mucho movimiento comercial de gente que venía de todos lados. Pablo manejaba un nivel de entendimiento de la cultura tremendo. Pablo conocía idiomas como el latín, como el griego, como el hebreo, idiomas que eran los que se manejaban en ese entonces. Pablo fue formado con una mentalidad de celo por el Señor, pero de llevar también al Señor a las naciones. Instrumento escogido me es este. Ahora, cuando es llamado instrumento escogido, el Señor también le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo quiero ser instrumento escogido. Bueno, pero vas a padecer, vas a sufrir. Y ahí ya la pensamos. Y es que cuando le decís sí al Señor, le tenés que decir sí a todo lo que el Señor te dice. Algunos dicen sí, pero cuando se le presenta la carta de requisitos, de responsabilidades y de posibles afecciones, no, Señor, paso. Pero Pablo le dijo sí al Señor de una manera que no le importó ser golpeado, latigado muchas veces, que le hayan robado, que lo hayan asaltado, que lo hayan apedreado hasta casi matarlo, de haber estado en cárceles tantas veces. No le importó nada, porque él le había dicho al Señor: te doy mi sí. Y te doy mi sí sin importar nada. Estamos dispuestos a eso. Quizás Dios no te diga, o quizás Dios no te pase, no te haga pasar por momentos de sufrimiento. Quizás te toque algo más tranqui, pero no lo vas a saber. Lo que el Señor quiere es simplemente tu sí. Y con ese sí decirle al Señor: acepto todo el paquete. Te doy mi sí y acepto todo el paquete, lo que venga, Señor. Porque no somos nosotros los que le vamos a poner las condiciones al Señor. Ay, Señor, yo quiero ser misionero, pero en Hawái. En Miami, Señor, quiero ir a misionar a Miami, a hablarle a Messi, ¿no? No somos nosotros los que le vamos a poner las condiciones al Señor. El Señor solamente te dice: dame tu sí y acepta el paquete completo, lo que yo quiera que hagas. Jeremías fue un profeta. ¿Quiere ir pasando, José? Sí. Jeremías fue un profeta que Dios lo llama, y lo llama él entendiendo que él todavía era muy joven, un niño, dice. No era un niño de 10 años, ¿sí? Pero era joven, y él se sentía como un niño. Se sentía que no iba a poder. Y el Señor le dice: yo te llamo, vas a ir. Y le da todo el ministerio. Pero ¿saben qué? Jeremías tuvo un ministerio que fue casi un fracaso a los ojos terrenales. Él predicaba y no se convertía a nadie. Él le hablaba al pueblo, el pueblo no lo escuchaba.
Y lo que a veces escuchaban, decían, no, este tipo, mirá, es re mala onda lo que nos está diciendo. Si había otros profetas, falsos profetas, que profetizaban cosas buenas para el pueblo, el mensaje de Jeremías era: pueblo, arrepiéntanse porque nos van a conquistar. Y por predicar la verdad y lo que verdaderamente iba a pasar, lo tiraron a un pozo con barro, lo pusieron en una cárcel a pan y agua, al punto que en un momento Jeremías dijo: basta, no quiero saber más. Pero ahí aparece ese capítulo donde dice: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dije para mí: no voy a hablar más en tu nombre. Pero un fuego adentro mío me quemaba. Y esa es la experiencia del llamado. Ya no te puedes detener, aunque el llamado sea sufrir. Instrumentos escogidos. Dios quiere llamarte, y sé que Dios te está llamando. Sé que el Señor te está llamando porque tiene un propósito para tu vida. Sé que el Señor te está llamando y hace tiempo que lo está haciendo, pero Él quiere que digas: está bien, Señor, acepto el paquete. Acá estoy, heme aquí. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más, con esa voz potente tuya, Señor, estás hablando a nuestros corazones y haciéndolo temblar en este llamado. Porque vos decís de nosotros: instrumento escogido me es este. Lo decís porque somos parte de tu cuerpo, somos miembros de tu cuerpo. Lo decís porque querés que vayamos por otros, porque vos querés que muchos se conviertan, muchos te conozcan. Los tiempos son cortos. Los tiempos se apresuran y vos querés ver a una iglesia llevando el mensaje, alcanzando Saulos, alcanzando Pablos, alcanzando aquellos próximos pastores, aquellos próximos profetas, aquellos próximos líderes, aquellos próximos que van a ir a las naciones. Señor, vos estás esperando que nosotros salgamos a buscarlos. Pero también, Señor, haces tu llamado, porque de aquí hay muchos que se van a levantar como pastores, como líderes, que se van a levantar como instrumentos escogidos en tus manos, porque los estás llamando. Los estás llamando. Y estás esperando que te den el sí. Pero el sí aceptando todo el paquete. Todo el paquete.